Hace unos días les conté que se me dio la fuga a un cliente. Llegan de cuenta que pues anteriormente en la empresa se manejaba que las fugas pues las pagaba la empresa porque tienen un seguro supuestamente, las fugas. Entonces la empresa se maneja un sistema de que tienes que cobrar por adelantado lo que son gasolinerías, no sé si en todas, pero en la de nosotros sí, se paga por adelantado, lo cual pues muchos clientes se molestan porque dicen que pues no quiero pagar por adelantado, que van a pagar algo que no les has puesto, argumentan ellos, ¿eh? La empresa pues se protege diciendo que el protocolo es cobrar por adelantado. Si un cliente se te va, por ejemplo, si carga 500 pesos y el cliente se va sin pagarte esos 500 pesos, tú los pagas. ¿Por qué? Porque no cobraste por adelantado. Ese es el proceso de la empresa. En tanque lleno pues no hay una cierta cantidad que cobrar. Eso fue cuando yo entré hace 3 años. O sea, que se cobra por adelantado cuando tú prefijas una cantidad. Tú llegas a una estación y pides una cantidad, se paga por adelantado. Muchos clientes no lo quieren hacer porque pues dicen que cómo van a pagar algo que no les han puesto. Como que si uno se fuera a ir de la estación y no les fuera a poner la gasolina. Pues me pasó lo siguiente, se me dieron a la fuga con tanque lleno. Mi supervisor argumenta que no hice el proceso, que porque no cobré por adelantado. Yo me quedo, pues, ¿cuál proceso? Si es tanque lleno no puedes cobrar por adelantado. Bueno, en aquel entonces no se podía. A hoy, después de una semana, creo, ya tiene, me citaron aquí a Recursos Humanos. La verdad no sé a qué me citaron. Mi turno es de 2 a 10. Obviamente ya no voy a ir a trabajar porque pues aquí ando esperando a que den las 3:30. El encargado me dijo que me habían citado a las 11 de la mañana. Yo llegué a las 11. Me dijeron que no, que la cita era para las 3 de la tarde. Pues ya perdí todo el día, ya lo perdí. Aquí me tienen esperando a que den las 3:30 para que me atiendan, para que me digan qué va a pasar con esa carga, si me la van a cobrar. Lo cual yo no estoy de acuerdo que me la cobren. Yo les dije claramente, yo no pienso pagar nada, ni un peso, porque pues ¿cuál proceso? Esos ya se la están sacando ellos de la manga de que me brinque un proceso, no cobrar por adelantado. Entonces aquí estoy esperando, no sé qué vaya a pasar, no sé si me vayan a correr por no querer pagarles esa cantidad de la fuga. Anteriormente, no sé si se acuerdan que había un muchacho de aquí de Tijuana que un cliente no le pagó 200 pesos y por quererlo detener se aventó al carro. El carro le siguió dando, lo aventó a la avenida y pues lo atropelló un tráiler. Anteriormente una compañera también pasó algo similar, le pidieron $100. El billete era falso. La compañera intentó detener la camioneta, se raspó toda la mano, o sea, sí salió perjudicada. Gracias a Dios no pasó nada. Pudo haber terminado abajo de la camioneta, era una camioneta grande. Entonces a ella le aplicaron el descuento, no descuento, sino que le perdonaron la mitad de la carga porque pues no hizo bien el proceso. En ese entonces argumentaron, a lo que ella me dijo fue que no limpió parabrisas, o sea, pues no limpió el vidrio al carro, no hizo el proceso. Sinceramente no he mostrado el video de la fuga porque pues no he tenido chance, pero se los voy a enseñar. Si me corren obviamente lo pienso sacar. Qué mala onda que las empresas primero digan y hablen por nuestra seguridad. Mi seguridad está primero y pues no me le iba a aventar al carro. Sí corrí tras el carro a quererlo detener, no sé cómo, pero sí lo primero que hice fue correr atrás de él y después me agarré la cabeza y dije, oh, por Dios, pues ya se me fue. El asunto que esto es bien desgastante para mí porque pues ya estoy aquí, no sé si me vayan a correr, no sé qué vaya a pasar, no sé si quieran que pague la mitad. Yo no estoy de acuerdo con pagar ni un solo peso. Cabe aclarar que las gasolineras pues tienen ellos meten ¿cómo se llama? Reportaron la fuga a la policía, emitieron un formato. No entiendo por qué quieren que yo pague si ellos ya metieron un formato. Tengo fotos de hojas que querían que firmara, el cual no firmé porque se me hace una reverenda que quieran que yo pague algo que se me fue, que no está en mis manos de tener. Imagínense que ya tenemos que nosotros detener a alguien porque no nos paguen. Suena tonto, ¿no? Pero luego si nos pasa algo dicen, ay, pero ¿por qué hicieron eso? Primero su seguridad. No inventen. Uno va a trabajar porque necesita, no porque quiere regalar dinero, y menos a una empresa.
O sea, por ese lado entiendo al muchacho que se aventó por 200 pesos. Pero imagínense, yo eran 1,458 pesos. Se me fue, de modo. Al rato que salga les contaré qué pasó. Sale. Triste mi historia.